Muchas gracias. Primero que todo quiero darle gracias a los organizadores, a las guerreras principalmente por organizar este foro. Y bueno, mi presentación es más una invitación que otra cosa. Este año Cuba pasa ante el examen periódico universal. El examen periódico universal es un proceso de que todos los estados pasan ante del Consejo de Derechos Humanos y es nuestro chance para hacer las denuncias a la dictadura, poder participar como ciudadanos cubanos que somos y que en realidad nunca hemos participado en masa. Han habido organizaciones que sí han hecho este trabajo antes, pero nunca la hemos hecho o sea, no hemos sido muchos los que hemos hecho este tipo de trabajo. Yo nunca lo he hecho, es la primera vez que intentamos este trabajo. Y bueno, eso es lo que vengo a presentarle a ustedes hoy. Entonces, como le dije, el examen periódico universal es esta oportunidad para nosotros participar. Ahora, ¿cómo podemos participar? Quanti italiani ci sono che non lo capiscono? No, appunto, perché così manda la traduzione. No, ma ce ne sono. C'è Antonio, però Antonio capisce, le cicche non hanno aiutato per non ci stanno, quindi capisci, ok? Adesso vai. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, organizar lo que es una comisión de trabajo. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, primero consiste en hacer todas las denuncias que nosotros tenemos en contra de la dictadura castrista. Tenemos que hacer primero que todo un reporte y entregarlos antes de abril. O sea, ese es el primer paso. Todas las organizaciones pueden participar. Queremos que participe todo el mundo que pueda con nosotros, ya que mientras más seamos, más duro le damos a la dictadura en lo que es el Consejo de Derechos Humanos. Hasta este momento, Cuba ha sido el país que más ha tenido recomendaciones de todos los otros países en este examen. Y lo que pasa es que en el tema de implementación de estas recomendaciones, nunca nadie ha continuado a hacer este proceso de presión antes del Consejo de Derechos Humanos. Y creo que esto es lo que nosotros queremos hacer. Ahora, ahora, ¿de qué se trata una vez que nosotros hagamos las denuncias? La otra cosa muy importante es que tenemos el chance de hacer recomendaciones y sobre todo hacer recomendaciones a otros países que vayan a presionar a Cuba delante del Consejo de Derechos Humanos. Nosotros como sociedad civil lo que hacemos es, hacemos la denuncia y después hacemos la sesión de pretrabajo, que es como 3 meses antes que pase el Consejo de Derechos Humanos en noviembre, y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un trabajo de empezar a influenciar a todos los políticos, a los estados, a los embajadores, y esto es un trabajo que tiene que ser organizado, porque es como por fechas. Lo más importante que lo quiero decir a ustedes es que nosotros necesitamos, antes de abril, crear un reporte que diga todas las violaciones que Cuba ha tenido en los últimos 4 años. Esto es un proceso que pasa cada 4.5 años. Entonces, este año es muy importante para nosotros y es eso que lo más importante de la presentación, es decir, que tenemos el chance de empezar a hacer realmente incidencia en lo que es las Naciones Unidas. Entonces, también consiste en dar recomendaciones. ¿Cuáles recomendaciones nosotros podemos hacer ante el Consejo de Derechos Humanos? Por ejemplo, Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de los cubanos, no ha ratificado los protocolos contra la tortura, no ha ratificado todo lo que tiene que ver con comunicaciones directas de ciudadanos al Consejo de Derechos Humanos. Nosotros los cubanos, lamentablemente, al Cuba no ratificar lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nosotros quedamos simplemente fuera de todo lo que tiene que ver reconocimiento como ciudadanos de lo que queremos denunciar, porque ellos no han ratificado estos pactos. Y esto es lo que nosotros tenemos que decirle a los políticos, decirle a las embajadas que presionen a Cuba para que firme este pacto. Una vez que por ejemplo,
Cuba como Estado ratifique estos pactos nos abre la vía a nosotros para empezar a hacer estas reclamaciones a nivel internacional. Y creo que eso es una de las cosas más importantes que necesitamos hacer nosotros. Básicamente, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer este trabajo? Ya tenemos ya un grupo formado que estamos trabajando en lo que es tomando las denuncias de las personas. Todas las organizaciones pueden trabajar en esto. O sea, esto no tiene que ser con nosotros que ustedes hagan esto. Todas las organizaciones pueden hacerlas individualmente o en grupo. Si se hace en grupo, hay más chance le dan más espacio para las denuncias. O sea, si lo hace una organización individual, tienen como 2 a 3 páginas de denuncias. Si la hacen como coalición, como grupo juntos, tienen el doble. Ahí es lo más importante hacerlo en grupo, porque también se ve que hay mucha participación y bueno, nos toman más en serio. Eso es básicamente, yo no quería extenderme, eso es básicamente el mensaje que yo tengo aquí para ustedes y quería abrirlo para que si tienen preguntas yo pueda explicárselo, pero básicamente eso era lo más importante. Una pregunta, en cuanto a las denuncias, hay que tener una estructura específica. Sí, todo esto, toda la información es muy estructurado, o sea, se necesitan varios puntos, pero esto nosotros vamos a hacer ahora un entrenamiento, la semana que viene empezamos y que vamos a invitar a las personas que estén interesadas en hacerlo para saber exactamente cómo es que se hace, porque no es solamente escribir una carta y ya, no, tiene elementos precisos que se tienen que tener para que sean aceptadas. Entonces, de esto se trata, de saber qué exactamente es lo que necesitamos hacer para tener éxito en este proceso. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría hacer es que justamente en abril tenemos que entregar el primer reporte. Eso lo toma las Naciones Unidas. Después hacemos el trabajo en la ONU donde nosotros como sociedad civil podemos hablarle a todos los estados que van a después juzgar a Cuba. O sea, en lo que es septiembre tenemos el chance de ir a Ginebra, pasar ante el Consejo de Derechos Humanos y hacer las denuncias y tratar de hablar con los diplomáticos de la ONU, las misiones y tal, para que después ellos en noviembre sean los que hagan el examen a Cuba. O sea, nosotros lo que hacemos es tratar de hacer incidencias para que después los diferentes estados puedan hacerle sugerencia a Cuba y decirle qué es lo que está pasando. Entonces, ¿El idioma de la denuncia puede ser en español? Sí, las denuncias y los reportes pueden ser en español, en inglés, bueno, en ruso, en los 5 idiomas de las Naciones Unidas. En español pueden ser, todo el mundo aquí lo podemos hacer. Sí. Entiendo que en abril se va a ver el primer reporte. Hablamos del primer reporte de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Bueno, nosotros vamos a hacer como Comisión Internacional de Derechos Humanos en Cuba, pero, por ejemplo, cualquier organización la puede hacer. Yo pienso que nosotros, como el proyecto que estamos haciendo de la Comisión Internacional, es enseñar a las personas cómo hacer este proceso. No que tienen que estar en el reporte que vamos a hacer nosotros, pero que sepan cómo hacerlo para que cada uno haga sus propias denuncias. Por ejemplo, las denuncias pueden ser de todo tipo de denuncias, derechos humanos, derechos políticos, lo económico, o sea, todo lo que nosotros queramos exponer ante el Consejo de Derechos Humanos. Es lo que se puede hacer cada denuncia. Entonces nosotros nos vamos a focalizar, por ejemplo, en lo que es los presos políticos, pero otra persona puede focalizarse en otros temas que sean de interés de cada persona. Entonces es necesario que a partir se tenga la idea de cómo se van a hacer los reportes y se comienza a trabajar en eso porque aquí está activo. ¿A quién se entregan? ¿Cómo es que se entrega? Porque me pone nerviosa el hecho de saber que eso, por ejemplo, deberíamos tener algo en abril. Así que este momento es importante que tengamos claro las organizaciones que hay aquí, los activistas que hay aquí, que si queremos llegar a noviembre con documentación, con las denuncias que necesitamos para tener relevancia, tenemos que empezar a trabajar. Por eso es que hice hincapié en eso, ¿no? Sí. Me imagino que vas a seguir explicando el proceso, es muy importante que se diga, porque pienso que tenemos que hacerlo, pienso que tenemos que hacer la oportunidad, por lo menos intentarlo, y no quedarnos varados en el camino, ¿ah?
Sí, o sea, en noviembre nosotros solamente podemos estar ahí de espectadores. Todo el trabajo se tiene que hacer antes. En noviembre es ya lo oficial. Nosotros estamos como en la parte de atrás. Estamos tratando de influir en las opiniones de los estados, las opiniones de los diferentes diplomáticos, que son los que después van a hacer ese trabajo en noviembre. Pero el trabajo de nosotros empieza ya, ahora. La razón que no habíamos hablado tanto de esto era porque no queríamos contrarrestar la importancia del foro y decir, bueno, después del foro, ya que ya no hay algo que estamos trabajando en común, entonces ya podemos empezar a trabajar en lo que es el examen periódico universal. Y creo que es en mi opinión, es lo más importante que nosotros podemos hacer este año. Porque si no, para pasar de nuevo ante el Consejo de Derechos Humanos tenemos que esperar 4.5 años. Entonces, este es el momento ahora que nosotros tenemos como sociedad civil, como movimiento realmente incipiente, porque nosotros, o sea, no somos un movimiento que tiene 50 años. Acabamos de empezar, como quien dice, estamos empezando a trabajar las instituciones, a aprender realmente, porque esto es un proceso de aprendizaje y al mismo tiempo de enseñanza. Aprendemos y enseñamos al mismo tiempo y creo que eso es lo más importante. Y bueno, básicamente. Entendí también que a partir de la semana que viene probablemente comencemos a tener ejercicios o prácticas de cómo es que estas cosas se van haciendo. Quiero recalcar, se está haciendo la presentación de un proyecto, de una idea, pero tenemos que interiorizar y tomar ahora, hoy, mañana, en estos días, la conciencia, vamos a participar en esto, vamos a participar en serio, vamos a ponerle energía a este asunto, sobre todo por la relevancia que tiene de que es un momento ahora, es este año, si no habría que esperar 5 años más para que Cuba vuelva a hacer esa presentación, bueno, pues tenga de nuevo que responder preguntas frente a la ONU. Es necesario que se tome la conciencia y que se decida, lo vamos a hacer. No importa 2, 3, los que lo quieran hacer, que se decidan y que lo decidan en serio para poder presentar algo. Y vamos a intentarlo, vamos a ir caminando, ¿no? Así que es muy importante que se nos diga cómo hacerlo. Por eso es que también lo recalco y nos vemos posiblemente en las próximas semanas los que quieran y tengan ganas de verdad de hacer ese tipo de trabajo. Sí, bueno, una de las personas que está trabajando en la comisión, bueno, es Milay. Milay tiene mucha información sobre el caso. Sí. No, y yo solo quería recalcar, y yo soy Carolina de Bolivia, y a mí me faltó la información que yo tenía que trabajar desde abril. A mí me invitaron a Naciones Unidas a noviembre a entrar ya al informe Entramos 5 bolivianos, no sabiendo las cosas como teníamos que hacer. Primero nos dijeron que no podíamos hablar, no podíamos hacer nada. La embajada boliviana directamente nos señaló, estábamos súper controlados. Era los 21 días de conflicto de Bolivia, estábamos a 14 días. Mi compañera agarró un cartel donde dijo 14 días de paro nacional en Bolivia. La esposa del embajador y todos los funcionarios nos mandaron a detener dentro de Naciones Unidas. O sea, es importante el pasaje que hay que hacer, todos los pasos, porque yo no sabía que uno ya de noviembre tiene que empezar a hacer los informes. A mí me invitaron, yo entré y pues sacaron documentos, fotocopias y nos prohibieron el ingreso. Sí, las dictaduras, lo que tienen esta dictadura de ventaja es que ellos sí saben cómo funcionan estas instituciones, o sea, ellos están preparados para saber exactamente cómo, exacto, y aun cuando nosotros tenemos las acreditaciones, aún así quieren tumbarnos las acreditaciones, no tratan de estabilizar. Bueno, ustedes vieron cuando estuve ahí que eso es lo que yo quiero decirle a ustedes, que hay un debido proceso que tenemos que saber para poder hacerlo y que no nos puedan silenciar, que nosotros vamos a ejercer nuestro derecho, que lo tenemos. Entonces, básicamente es eso, conocer el debido proceso para que después cuando estemos frente a ellos seamos realmente un contrincante de ellos, porque estamos también jugando por las reglas de las Naciones Unidas. Yo sé que muchos cubanos no le tenemos confianza a las Naciones Unidas, obviamente, por todo lo que vemos, todas las denuncias que hacemos, pero lo importante de las resoluciones de las Naciones Unidas es que después los países se basan en esas resoluciones
para hacer otras resoluciones. Entonces, esa es la importancia de las Naciones Unidas, que es un foro para nosotros poner nuestra verdad y de ahí después apoyarnos en eso para influir en lo que es las políticas de cada país. Ahora, una de las cosas también que estamos tratando de hacer es que justamente en septiembre hacer una conferencia en Ginebra donde nosotros podamos denunciar a la dictadura y hacer este tipo de procesos también. Y esto sería con diferentes organizaciones que se llaman, que tienen un estatus que se llama el estatus del ECOSOC. Ninguna organización cubana tiene este estatus. Este es un estatus consultativo que nos da derecho a nosotros a increparlos y todo. Todavía nosotros no tenemos una organización cubana con este tipo de estatus y nosotros tenemos que trabajar para por lo menos tener una. O muchas, pero tenemos que, este trabajo es muy importante y básicamente eso era todo lo que tenía que decirle, que estamos trabajando en el examen periódico universal y que sí vamos a participar, aunque lleguemos 2, 3, pero vamos a participar y lo que queremos es que todo el mundo pueda participar también y que se sientan que la voz de todos cuenta y bueno, eso es todo lo que tenía que decirle. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si no, eso es todo por mi parte. ¿Ya? Bueno, gracias y aquí estamos y bueno, en las próximas semanas vamos a estar invitándolos a ustedes a participar en este proceso y esperemos que en noviembre veamos un récord de participación de cubanos en las Naciones Unidas. Gracias. Bueno, muchas